en población de la Universidad Nacional. Les damos la bienvenida, buenos días. Todo el mundo se está preguntando porque no puedo evitar decírselos. Las encuestas de Opol daban un triunfo contundente a Fabricio Alvarado. Hubo también, un cuestionamiento por un vehículo que siguió un ciudadano sobre, seguidor del PAC, sobre el uso de una bandera de Fabricio Alvarado en ese vehículo de de la empresa Opol. Y también, hubo un cuestionamiento muy fuerte, Nelly López, a la encuesta de la Universidad Nacional. Hubo denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones. La encuesta de la UNA, para recapitular, daba el gane, una relación, si no me equivoco, de 52%, 29, 52 para Carlos Alvarado, 29 para Fabricio Alvarado. E igualmente el CIEP también, en la última encuesta, fue señalado por el diputado Rolando González sobre un dato que decía que daba ventaja a Carlos Alvarado. Finalmente el resultado que ustedes dieron no fue así, ¿verdad? No. Más bien daba una ventaja a Fabricio Alvarado de un 1%. Ahora ustedes me ayudan a recordar los datos, pero era 40 y algo por ciento versus el otro 40 y pico. En fin, las casas encuestadoras estuvieron, y en este caso 2 encuestas, pero en particular la de la UNA, la de la Universidad de Costa Rica, al final cuestionada, denunciada ante el tribunal. El tribunal desestimó la denuncia en el caso de la Universidad Nacional. No sé si finalmente la de la Universidad de Costa Rica se planteó o no se planteó o está por resolver el tribunal. Lo cierto del caso es que hoy tenemos un claro ganador, un presidente electo, Carlos Alvarado, con una relación de 60-40 prácticamente. Un triunfo de más de 450,000 votos de Carlos Alvarado sobre Fabricio Alvarado. ¿Qué pasó con las encuestas? Hablen ustedes, los micrófonos son de ustedes, Nelly López, Jesús Guzmán y María José Cascante. El tiempo es corto. Pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que es realmente un tema muy importante el que nos convoca hoy aquí, y las preocupaciones que surgen alrededor de las encuestas, precisamente lo hablábamos antes de entrar, tienen que ver con que a las encuestas se les pide cosas que las encuestas no pueden dar, como predecir un resultado. Y llegar a predecir un resultado realmente no... Exactamente, ¿qué es predecir un resultado? Claro, no es algo que las encuestas puedan dar, y tal vez las casas encuestadoras comerciales buscan más ese objetivo, mientras que nosotros, y creo que coincido con Nelly en la UNA, lo que buscamos es analizar desde la academia los fenómenos de comportamiento, de cultura y opinión pública con respecto a las y los costarricenses en momentos electorales. Y eso es un objetivo distinto, y nosotros lo dejamos claro durante toda la campaña. El objetivo no era de ninguna manera predecir un resultado, sino tratar de explicar lo que iba sucediendo, y yo creo que en ese sentido nosotros logramos el objetivo propuesto. ¿Qué dice Jesús? Para pasar ahorita a Jesús Guzmán. Pero la gente, y vamos a ver, y también ustedes, las casas encuestadoras, los institutos encuestadores, o los centros encuestadores de las universidades, igual los privados, la gente han revelado que la gente sigue, influye en las encuestas, los debates, los programas de opinión, las noticias, cada vez más sobre la publicidad. ¿Qué dice Jesús del CIEP? Don Jesús, Jesús Guzmán, muchacho muy joven, le dije don Jesús, pero ¿qué nos dice? ¿Y ustedes influyen sin querer? Sí, claro. Y apasionan y generan un tema en las encuestas. Cuestionamientos casi que irreversibles, imposibles de evitar. Sí, claro. Un tema de las encuestas, y algo que hemos visto en los últimos años, yo creo que en las últimas 3 elecciones prácticamente, que se ha venido hablando mucho, es precisamente el tema de, primero, que se habla de una guerra entre casas encuestadoras, lo cual yo no creo. O sea, las diferencias entre una y otra son diferencias metodológicas, diferencias de análisis, diferencias incluso de la población de estudio, que eso es muy importante resaltarlo, si es un teléfono fijo, si es celulares, si es casa a casa. O sea, hay diferencias muy importantes en cuanto a la metodología de aplicar una encuesta a otra. Entonces, las diferencias son normales y se pueden explicar mediante la diferencia en cómo se realizan estas encuestas. También tiene que haber, creo yo, honestidad a la hora de publicar los datos, al hablar de
cuál es la población de estudio. O sea, en el caso, por ejemplo, de IDESPO se fue muy claro cuando se dijo que era un estudio académico hecho a casas con teléfono fijo. Nosotros siempre hemos dicho que esa telefonía celular. Y otro de los aspectos que yo creo que está dentro de la honestidad a la hora de divulgar los datos es divulgar los datos tal cual son. En nuestro caso siempre hablamos de los indecisos o de las personas indecisas como tal, que es un grupo muy importante del electorado, que o son personas que no quieren revelar por quién van a votar aunque ya están decididas, o son personas que realmente no están decididas a votar. Y un patrón de comportamiento en las últimas por lo menos 2 elecciones, o incluso 3 o 4, remontándonos a 2006, es precisamente que las personas cada vez están pensando más su voto y lo están tomando más al filo del día propio de la elección. O sea, ya las personas no es como antes, que era un 5% de personas que se tenían que decir entre un partido u otro, sino que ahora hay muchas más opciones y las personas ya están haciendo un voto más reflexivo sobre muchas variables, no solo variables emotivas, sino también variables de plan de gobierno, variables de equipos, o sea, hay muchas variables que están incidiendo en la toma de decisión que es imposible para una encuesta poder ver, a menos que sea una encuesta que se haga el mismo día o el día antes de las elecciones, pero es muy difícil verlo y sabemos de casos, porque ya no solo el comportamiento electoral ya no se puede solo estudiar mediante encuestas, sino que también ya hay que empezar a ir a métodos más cualitativos, como una entrevista, un grupo focal, en donde las personas nos dicen el mismo día de la elección, 2 de la tarde, todavía estoy indeciso, todavía estoy indecisa. Voy a ir a votar, sé que voy a votar por alguno de los 2 candidatos, en este caso el del pasado domingo, pero todavía no saben por quién votar. Entonces, esa es una parte de las encuestas que no podemos ver. Y ahí la importancia de que se reporten los indecisos, de que sabemos de que en nuestro caso un 15% de las personas en la última semana, las últimas 2 semanas antes de la elección, se reportan indecisas. Eso quiere decir que ese grupo muy importante fue el que terminó decidiendo la elección hacia un lado u otro. Ustedes dijeron también que un 30% sería el que se mantendría como abstencionismo en las elecciones, ¿verdad? Hay muchas cosas que hablar y el tiempo es tan corto, pero vamos a ver, me quedé esperando la encuesta de la Universidad Nacional en la segunda parte. Bueno, Nelly primero, López, buenos días. primero tengo que decir Del que infierno al cielo, decían, ¿verdad? Sí, de alguna manera, de porque alguna ustedes fueron manera. los más vilipendiados, los más acusados, definitivamente, los más señalados, los denunciados. yo creo que hay varias cosas y voy a empezar diciendo... Perdón, Nelly López, si alguien podría decir, bueno, fue la que más se aproximó los datos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo se puede interpretar eso? Bueno, son muchas preguntas a la vez. Vamos a ir una por una. Tal vez algo que es importante de decir es que, y quisiera empezar por eso, hay una diferencia entre casas encuestadoras e institutos de investigación. Esa es la primera gran diferencia que yo sí quisiera hacer. Aquí estamos 2 universidades con 2 institutos seriamente establecidos, con trayectoria, que ha venido estudiando procesos. El equipo de Umbral Político, que es el que estudia cultura política en el Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO, lleva años. ¿Cuántos años? Lleva más de 15 años investigando tendencias de comportamiento en cultura política. Nosotros no venimos a competir con una casa encuestadora, que puede ser pagada por un partido, que puede ser, como ellos dicen, reciben donaciones, etcétera. Pueden hacerlo de esa manera y se abocan a un proceso electoral para generar datos en un momento determinado cada X tiempo. Nosotros no, nosotros a pesar de que nos inscribimos, mantenemos un proceso de estudio permanente en el comportamiento de la cultura política del país. Y eso sí, yo sí quisiera, es la primera cosa que quisiera dejar muy clara aquí. La otra cosa fue lo que dijo Jesús, y es las metodologías. Nosotros no podemos criticar o decir esta estuvo correcta, esta no. No, lo que hay que decir es cuál es claramente la metodología. Lamentablemente… ¿No todos lo dicen? No necesariamente dicen todos los detalles de su metodología. Digamos, usted puede accesar a nuestro sitio web y va a ver el estudio completo con todo el detalle de la metodología. Entre al sitio web del CIEP y va a encontrar exactamente todos los mismos detalles.
yo no voy a decir si X o Y no lo tienen porque no me he metido a buscarlo, porque no es mi interés. Nuestro interés como instituto de investigación es dar una opinión estudiada, pensada, analizada, con trayectoria. Eso significa que con un periodo de tiempo se han analizado diferentes tipos de variables. Eso es una de las cosas importantes. ¿Qué fue lo que no se entendió? Veamos, ¿por qué nosotros suspendimos la conferencia de prensa? ¿Por qué no queríamos salir a la conferencia de prensa? Porque sabíamos que los datos eran difíciles de comprender para un público que no necesariamente estaba en el mejor momento para entenderlos. Lamentablemente, un manejo diferente da que un conversatorio académico se convierta en una conferencia de prensa. Esa es una de las cosas que, digamos, entramos en un juego mediático donde la prensa tampoco necesariamente, por el momento en el que se estaba. Bueno, porque las encuestas decían que Fabricio Alvarado, excepto la del CIEP, me parece, estaba ganando. Pero la yo creo privada que estaba lo que está diciendo Nelly es que es difícil para nosotros transmitir la complejidad y la totalidad de los estudios y no solo el dato Entiendo. de la campaña Entiendo, porque que digamos ellos eso que es el quieren. dato periodístico, yo Claro, sé que es exacto, porque yo te voy a decir, pero es válido sacarlo, no es, importa. el Es problema siempre es, cuando usted diga, y ustedes lo dijeron. nosotros lo dijimos Claro. y ustedes nos respetaron, digamos, aquí en CINAR, la entrevista que yo tuve y de todo fue ustedes completamente válido y porque se dijo claramente que era del 43% de la población costarricense Con teléfono con fijo. teléfono residencial fijo. Ujú. Entonces muchos empezaron ya en la parte mediática, porque era un momento no necesariamente el mejor momento, en una campaña que se tiñó también de mucho proceso violento y de interpretaciones y de ataques. Entonces no se nos comprendió en otros momentos, o lo que pasó en las redes sin información, nada más descontextualizando un dato. Entonces nadie comprendía el por qué nosotros decíamos que es 52% para Carlos Alvarado y 29% para Fabricio. ¿Por qué? Porque solo agarraron el dato, pero si lo hubieran contextualizado, entonces la situación hubiese sido diferente. Es lo que no se comprendió en el momento, porque el dato se convirtió en un dato mediático, en un momento muy volátil en el proceso electoral. Y yo creo que había de alguna manera una manipulación de la información, porque creo que de parte de todos nosotros lo que queríamos era brindar herramientas de información y por un lado parecía que esas herramientas lo que querían era desinformar y manipular algún tipo de opinión pública, que había un miedo latente en lo que estábamos diciendo de las universidades y por eso siento yo que tanta presión con respecto a que nuestros resultados a quién iban, nuestros resultados no apoyan a nadie, reflejan un estudio, opinión una lectura, de la electorado. Exactamente, y esa era la fotografía de los hogares residenciales en ese momento. A un mes después, prácticamente, o sea, la encuesta se hizo en la semana inmediata después de la primera ronda. Presentamos los resultados prácticamente a un mes de haber sido la primera ronda. Entonces, en medio de estos 2 meses, el proceso ya había, digamos que exaltado los ánimos de mucha gente y por eso el dato se convierte en un dato mediático. Y hay algo que siempre dijo el CIEP también, Nelly López, bueno, interesante, porque bueno, ese era el resultado de la gente que tenía teléfono fijo y es el dato, digamos, que se acerca más al resultado final. Pero ustedes siempre vinieron diciendo, Jesús Guzmán, María José Cascante también, y creo que Nelly López, ustedes lo dijeron, que el voto era volátil. Y estabas diciendo, Jesús, que cada vez más la gente, es decir, cuando ustedes dicen que hay cada vez menos voto duro, o sea, menos gente apuntada con partidos, y cada vez la gente responde más a figuras. Hoy tuvimos en la segunda ronda 2 figuras nuevas, jóvenes, que no necesariamente eran muy conocidas. Esto va a ser más frecuente, el voto va cada vez a ser más volátil, claro, y hasta el final va a ir sabiendo uno cómo van a estar los resultados de las encuestas. ¿Es esto importante enfatizarlo ahora más que nunca? Sí, Jesús, María José. Sí, claro, eso es muy importante que se enfatice y que se tenga claridad.
Y yo Que creo somos más ariscos a que decir seamos, las que cosas se- antes. somos más ariscos de decir las cosas. Incluso yo creo que también es que las personas cada vez están tomando la decisión, como mencionaba, más al filo. O sea, no es que las personas nos quieran decir, sino que puede ser que estén entre 2 opciones, entre 3 opciones, o que no sepan qué van a hacer, o que tienen que esperar O que cambian. algo, o que cambian. Eso es una de las virtudes que también nos da un estudio tipo panel, como el que hicimos nosotros en el CIEP, que logramos identificar de un grupo de personas que seleccionamos desde el inicio de la campaña de octubre. Pudimos ver cómo fueron los cambios de esas personas de un momento a otro, de un mes a otro, y como se puede evidenciar en nuestro informe, que como bien mencionaba Nelly, está en la página web del CIEP, las personas cambian de un mes a otro y son cambios que uno pensaría que no eran posibles en algún momento. Pasar de un partido que tiene tendencias más conservadoras en términos sociales y económicos, que la misma persona pase de uno de esos partidos e inmediatamente en la siguiente medición nos dice que va a votar por el partido que más bien tiene una postura más hacia el centro o hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, ese tipo también de cosas que uno pensaría que son contradicciones se están dando ahora en la sociedad costarricense, y esos cambios mediante un panel, por ejemplo, es súper importante poderlo ver y poderlo medir. Sí, hay muchas Mariana, cosas sé que es la tanto. encuesta puede medir y hay muchas que no. Yo creo que también la segunda ronda se caracterizó por un movimiento de base muy distinto al que estábamos acostumbrados, porque venimos de campañas mucho más de masas, mucho más mediáticas, y eso vimos, la primera ronda fue ese tipo de campaña, la campaña de los medios, la campaña de la televisión, donde la gente se informa por esa vía. Pero la segunda ronda no fue de ese tipo, y realmente en las encuestas es difícil poder medir la gente que está en la calle, Claro. convenciendo por uno u otro candidato. Y fue una campaña muy sui generis y bueno, no sé si la próxima campaña va a ser así o no, pero no creo que se pierda el foco que se pone en las encuestas. Bueno, ya tenemos 2 elecciones que van a segunda ronda consecutivas. Sí. No, hay una cosa que también es Nelly López. importante. Cuando uno analiza los estudios tanto del CIEP y de la UNA, nosotros en estos informes ustedes pueden encontrar mayor información, que fue otra de las cosas que no se quiso, digamos, enfocar en la información Más que datos. nosotros dimos en esa encuesta. Entonces, por ejemplo, en la encuesta que nosotros dimos el 27 de febrero, nosotros estábamos diciendo cómo se estaba comportando en algunos elementos de qué había influenciado para tomar la decisión del voto en la primera ronda. Y habían datos muy interesantes, donde justamente si cruzaba uno la gente que había dicho que había votado por Fabricio Alvarado, a ellos les había influenciado más el momento coyuntural, por ejemplo. Pero cuando analizaba los que habían votado por los demás partidos, uno encontraba una diversidad de factores que habían influenciado en su voto, desde la campaña electoral, las noticias, los debates, las conversaciones con amigos, las conversaciones con familiares, etcétera. Entonces, esos son elementos que un estudio académico aporta a estos procesos y a esas fotografías de momento, porque hay otros elementos. La encuesta que nosotros dimos, por ejemplo, de intención de voto en noviembre, decía y caracterizaba a cada uno de los candidatos por la gente que lo estaba siguiendo más y si eran más conservadores o eran más, digamos, progresistas, por decirlo así, e hicimos un perfil de cada candidato en ese momento determinado, en noviembre. Y se sabía, por ejemplo, en esa encuesta de noviembre, que los menos conservadores eran los que estaban apoyando a Carlos Alvarado, por ejemplo. Entonces, ese tipo de datos los aportan estudios académicos, científicos, que aportan las universidades. Nosotros, tanto el CIEP como el IDESPO, no andamos en una carrera de caballos en un proceso electoral. Nos inscribimos, pero nos inscribimos en el Tribunal Supremo y por algo, la otra pregunta que me hacías, ¿por qué no prosperan? Porque justamente nosotros somos transparentes al decir cuáles son las metodologías y los procesos que llevamos a cabo. Y por eso no hubo ninguna condenatoria al instituto, porque estaba
completamente claro en qué sentido se habían hecho los estudios que se habían hecho. Tenemos que ir cerrando, pero quiero preguntarles, ¿creen ustedes que el papel del Tribunal Supremo de Elecciones tiene que cambiar en torno a las casas encuestadoras? ¿Harían observaciones, indicaciones, si ustedes fueran invitados por el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Qué dirían? María José Cascante, Jesús Guzmán, Nelly López. Es una pregunta complicada. Creo que esta campaña la gente estaba muy dispuesto a acercarse al tribunal y esperaba una respuesta mucho más rápida de la que es capaz, precisamente por la seriedad en la que el tribunal acoge cualquier tipo de reclamo, lo estudia, lo analiza y luego emite criterio. Eso no puede ser automático. Evidentemente, los magistrados tienen que hacer un estudio y una resolución informada de cada uno de los casos, y eso, la inmediatez siempre va a jugar en contra. Con respecto a las encuestas, aunque se presente la metodología, siempre puede haber un espacio de desinformación, precisamente porque nosotros en las encuestas incluimos muchísima más información de solo, ¿verdad?, la carrera de caballos. Necesitamos presentar información diferente y metodología muy clara. Si la gente utiliza la encuesta para manipular el resultado final, siempre va a haber estas discusiones y siempre van a haber estos problemas, y lo que tiene que cambiar es la percepción de lo que la encuesta puede aportar en el debate. Y eso es algo muy difícil porque evidentemente la gente lo que quiere oír es Por supuesto. ¿Cómo va? Sí, el resultado y tratar de utilizar eso para predecir un resultado. Pero lo que vimos es precisamente lo que decía Jesús: la volatilidad cambia de un día a otro. La gente un día dice estar posicionado de una manera y el día siguiente de otra, y en ese sentido la encuesta lo que va a medir es esa volatilidad y ese cambio, pero no va a decir cómo se va a presentar ese cambio en 2 semanas. Eso es Algo que sí es muy importante es que los medios de comunicación, y ahí yo sí voy a decir que el papel que hemos tenido las universidades públicas, tanto IESPO como en el CIEP, de educar a las personas, de que entiendan qué es una encuesta, qué no es una encuesta, y que hemos tenido el apoyo de medios de comunicación, de algunos, en que no nos estamos centrando ya en la carrera de caballos, sino explicando la metodología, etcétera, ha hecho que las personas ya sean más críticas ante las encuestas. Ya muchas veces las personas se cuestionan, o sea, ni siquiera el dato como tal, sino ya dicen, no, es que esa encuesta, la metodología no me convence. Entonces ya hemos hecho, y eso sí hay que reconocerlo, gracias al apoyo de los medios de comunicación, que también nos han dado ciertos espacios para hablar de metodologías. Eso es muy importante, que ya las personas como tal se están cuestionando. Estos cuestionamientos que nos llegan a nosotros, que les llegaron a IDESPO y que llegan a las comerciales, yo creo que es parte de que ya las personas se están alfabetizando en lo que es una encuesta y qué puede dar una encuesta. Hay que seguir, yo creo que hay que seguir mucho de ahora de quitarnos esta idea de que predicen o que otras personas en otros medios de comunicación han dicho, no, es que las encuestas se equivocaron. No se equivocaron. Nunca quisimos, por lo menos nosotros desde el espacio académico, nunca quisimos decir quién va a ganar. Exacto. Y ese nunca ha sido nuestro fin, sino simplemente, como lo mencionamos previamente, explicar un poco. Sobre el Tribunal Supremo de Elecciones, yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha tenido un papel serio en cuanto a lo que es la fiscalización en las encuestas. En la página web del tribunal están todas las fichas metodológicas de todas las encuestas publicadas. Y ahí yo creo que lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo de Elecciones, que el Departamento de Estadística es realmente pequeño y hace milagros para poder hacer todo lo que tiene en su responsabilidad, es esas fichas metodológicas. Tal vez si se presenta alguna denuncia, verlas minuciosamente, o sea, como lo decía Nelly, cuando se cuestionó al IDESPO, lo que se tenía que hacer era ir a la ficha metodológica y ver que es una metodología fuerte. Entonces, yo creo que el tribunal está haciendo muy buen su trabajo, y cualquier persona que tenga dudas sobre metodología, ahí está la metodología y puede hacer observaciones puntuales sobre ello. Sí, yo creo que el papel de los medios de comunicación es importante en ese proceso de educación a la ciudadanía. Es muy importante que los medios de comunicación no solo se aboquen al dato, sino que el dato vaya acompañado de una explicación metodológica. Y eso daría un salto cualitativo en lo que la población va a entender de lo que se está presentando, de esa fotografía del momento. Para nosotros, igualmente, coincidimos con los compañeros del CIEP de que el Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho un gran trabajo. Incluso creo que hay que reconocer que campañas atrás, cuando se tomó la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de prohibir
las encuestas de lo que se llama Boca de urna. urna. Eso fue muy importante porque las casas encuestadoras salían con una encuesta de boca de urna a las 12 del día y muchos cambiaban y esa volatilidad del dato, del voto, tal vez siempre ha existido, solamente que nunca se ha estudiado o nunca se había visto como un fenómeno a estudiar. Y en aquel momento esa boca de urna influía directamente en el voto de los que se quedaban para la tarde, que votaban entonces al que le decían que iba a ganar. Yo creo que definitivamente el papel del tribunal está en eso. Ya prohibió ese tipo de encuestas y las prohibió que no se pueden desde 4 días antes de las elecciones. Bueno, ahora es una supervisión mayor de esas metodologías que tanto los institutos de investigación como las encuestas de las casas encuestadoras hacen. Hay que probar bien ese detalle metodológico. Gracias a Nelly López de IDESPO de la UNA, a Jesús Guzmán y María José Cascante del CIEP de la UCR por ponernos en perspectiva este tema. Hacemos una pausa y ya venimos con estos nuevos grupos que surgieron en esta campaña electoral, Coalición Costa Rica, ¿qué tanto peso tienen estas nuevas organizaciones ciudadanas? Ya venimos con ese tema.